De todo un poco y lo que se tercie, con José del Pino. Bueno, pues ya tenemos aquí a José del Pino, que hoy nos trae un tema que, bueno, que decía antes Fernando que era muy interesante, que era eso de derribar los mitos falsos de los clubes o de los grandes clubes españoles de fútbol, claro. Y a ver, ¿qué nos cuentas? Porque a mí me tienes un poquito en ascuas, no sé, esto me quema mucho. Yo como no entiendo nada de fútbol, pues me he pillado hoy así. Bueno, yo creo que esto es extrapolable a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, el derribar una serie de mitos en el fútbol, que hay mucho entendido en este país y que puede dar que hablar, pues también es interesante, y ya te digo que se puede extrapolar a cualquier otro campo del saber. Pero bueno, como de esto casi todos, digo casi, porque tú, por ejemplo, eres una de las que no le gusta el fútbol, pero seguro que a muchos oyentes sí, pues quizás derrumbar estos 3 o 4 mitos que me dé tiempo a derrumbar, pues va a ser bastante interesante. Pues a ver, ¿por dónde empezamos? Yo creo que lo que más van a estar ansiando los oyentes, pues supongo que para meterse contigo, es lo que tengas que mencionar del Real Madrid y del Atlético de Madrid, ¿no? Ya sabes que en este país hablar de política de fútbol es complejo y siempre va a haber algún detractor. Pero ya empezando por la misma génesis de este deporte, ¿no? Ya hay una gran leyenda urbana, hay una gran falsa, que dice que es que el rugby es anterior al fútbol, por ejemplo, ¿no? Y que el fútbol es parido del rugby como predecesor de este deporte, y eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso desde el momento en que, bueno, pues la serie de directores y decanos de las universidades británicas se reúnen en un club, en un pub londinense, porque, bueno, pues pretenden de alguna forma unificar las normativas de este deporte. No se ponen de acuerdo, en cada universidad jugaban de una manera diferente. Había una serie de reglas, las reglas de Oxford, las reglas de Cambridge. Por no centrarnos, Pino, y me perdonas, ¿de qué época estamos hablando? Pues estamos hablando de mediados del 19. Ya había un deporte anterior, a principios del 19, que ya se le llamaba fútbol, pero bueno, pues hubo un iluminado que decidió coger en un partido la pelota con la mano, y bueno, esa leyenda pues dice que ese señor, Darrell Williams-Webb, pues fue el precursor del rugby, por lo tanto el rugby es anterior. No, nada que ver, porque de hecho ya se daban patadas anteriormente a eso, y fue, ya te digo, a mediados del 19, cuando estos decanos de las universidades de británicas pues deciden reunirse en un pub londinense, en el Tavern, que todavía es visitable, puede uno ir allí. Y bueno, pues hay el primer desencuentro, hay un abandono en la mesa de los que no están de acuerdo con jugar solo con los pies, y entonces, bueno, pues ahí viene un poco la escisión, ¿no?, de estos dos deportes en ese mismo momento, y viene pues el acuñamiento de los dos deportes, uno como Football Association, que sería el fútbol actual, y otro como el Football Rugby o Rugby, que es lo que conocemos solamente como rugby, fútbol y rugby, el Football Association y el Fútbol Rugby. Bueno, pues a raíz de esta escisión, luego, bueno, todos sabemos que este deporte pues se internacionalizó, se llevó también a Estados Unidos, donde al rugby se le conoce como fútbol. Solo se cogió esa palabra de las dos originales, del fútbol rugby, se cogió fútbol. Y del fútbol como tal, en Estados Unidos y en el norte y en Canadá, se le conoce como soccer, que es básicamente una degeneración de la palabra association, que es como se llama realmente ese deporte, que es Football Association. De hecho, bueno, pues Di Stéfano hablaba del Football Association, y alguno le miraba raro diciendo, ¿qué está diciendo este hombre, no? Es que realmente el nombre del fútbol es Football Association. Entonces, desmentido este mito ya de que el rugby es anterior al fútbol, en todo caso sería el fútbol, pero vamos, se entiende que nace en ese mismo momento, en esa taberna londinense, y aquí ya pues estaremos derrumbando el primer mito, ¿no? Quizá pues un poco porque la gente piense que el rugby, al ser un deporte más rudo, más violento, pues fuera anterior, algo un poco más refinado como pueda ser el fútbol. Y bueno, pues no es así, ¿no? Y podemos desmentir muchísimas más cosas, como por ejemplo, a cualquier entendido de fútbol se le pregunta, o no entendido incluso, cuál es el club más antiguo de España, el decano del fútbol, y todos sabemos que se va a contestar que es el Recreativo de Huelva. O sea, y decir lo contrario es una cosa que no... Se esperan en la calle, ¿no? Y esto, bueno, es que esto ocurre con todos ocurre con todos los mitos, porque de tanto decir una falsedad, o pues se convierte en una falsedad, se convierte en una verdad irrefutable, ¿no? E incuestionable. Pues no es así. El primer club que se funda en España
es el Río Tinto, que es básicamente un club de ingleses que trabajaban en la minería, porque el fútbol en España, pues como casi todos los países, entra a través de la mina, de la explotación de la mina de los ingleses, entra a través del textil en Cataluña, del hierro en Bilbao, y aquí en Madrid también muy fuerte, pues a través de la institución Libre Enseñanza. Y es este club, solamente y exclusivamente de jugadores ingleses, el primero que se funda en España. Sí es verdad que el Recreativo de Huelva hubo un predecesor que se llama el Recreation de Huelva, pero se sabe, y esto no lo digo yo, esto lo dicen estudiosos como son Ángel Bamonde o lo dice Alfredo Relaño, o todo entendido de fútbol, que hay una desconexión de ese Recreation antiguo al Recreativo actual. De hecho, tiene quizás más nexo y más hilación a un anterior club en Huelva que se llama el Ónuba. Con lo cual, queda desmentido que el más antiguo o es el que primero se fundó. Claro, alguno dirá, pero es el más antiguo hoy existente. Bueno, pues tampoco. Porque tendríamos a otro club, que es el Palamos, que existe actualmente y que es más antiguo. Con lo cual, otro mito que se nos vendría abajo. Algunos echarán las manos en la cabeza. Pero eso es así, ya digo yo, esto está documentado, esto lo dicen historiadores, lo dicen estudiosos de fútbol, pero bueno, y podemos seguir desmintiendo alguna cosilla más. Como es, por ejemplo, el caso de ese tópico de que el Madrid pues era el equipo de Franco, la vertebración del Estado y el equipo del Estado. Bueno, pues eso sí que es totalmente y radicalmente falso. De hecho, Franco, cuando ocupa Madrid, lo que se encuentra es con un Madrid por aquel entonces, no Real Madrid, porque ya se le había quitado lo real con el tema de la República. Se encuentra un Madrid pues con 4 jugadores y con 3 directivos de la plana, todos subidos, casi todos a Francia. No, que es que se me había venido a la cabeza porque lo de Real al Real Madrid le viene de Alfonso XII, ¿no? Sí, por ser... se concedía ese título en el momento que al rey se le concedía el honor de ser el socio... honorífico del club, ¿no? Entonces se le otorgaba ese título de Real. Esos títulos de Real desaparecen en la República. Todos visionamos, por ejemplo, el escudo del Madrid o el escudo de cualquier otro club que tenga la corona. Pues imaginémonos mondos y lirondos sin esas coronas, ¿no? Bueno, pues el Madrid tenía ya una tradición republicana anterior. Cuando aparecen las tropas nacionales en Madrid, lo que se encuentra es un club deshabitado, es un club huido. Ya te digo, 4 jugadores de la plantilla, 3 directivos, todos los demás huidos. Y Franco trae una idea en su cabeza interesante, que es crear un club de fútbol a nivel militar castrense, el llevar la disciplina, ¿no?, al deporte. Esta idea se le ocurre, ya se había hecho alguna cosa en Europa parecida, Mussolini había hecho algo parecido, y en esta idea de crear un club militar, pues intenta anexionar en un solo club todos los clubes de la capital existentes para aquel entonces, que eran el Atlético de Madrid, que era el Real Madrid, o el Madrid en este caso, algunas pequeñas entidades, clubes más pequeños, como el Sky, el New. Y el caso es que el Madrid se le propone esta idea y no le gusta la idea, no acompaña en esta idea a Franco. Sí, el Atlético de Madrid, que había descendido antes de la guerra a Segunda División, andaba con las cuentas rojas y bueno, se agarró un palo ardiendo y le pareció muy buena idea. Entonces, claro, aquí ya, pues imagínate la repulsa que tuvo Franco a este. Primero, que a Franco no le gustaba el fútbol, tampoco le gustaban ni los toros, no era un hombre de ocio. Y luego sabía el germen republicano que había en el Madrid y esta negativa pues fue la gota como vaso. O sea, el odio y la repulsa de Madrid era clara en esa idea que tenía de un equipo militar. De hecho, el primer nombre que se le ocurrió a él fue Armada Nacional, que jugaría en Primera División la primera temporada. Pero el Atlético de Madrid pues hizo fuerza para que eso no fuera así y hubiera un poco una mezcla entre lo que es el nombre del Atlético de Madrid y la Armada Nacional. Y bueno, daba la casualidad de que la mayoría de los jugadores, buenos jugadores de la milicia, pues se encontraban en aviación. Y de ahí viene ese nombre de Atlético de Aviación. Con lo cual, el equipo de Franco era el Atlético de Aviación. El dinero vino de las arcas del Estado hacia el Atlético de Aviación. Las 2 primeras ligas la ganó el Atlético de Aviación. Y ese apoyo no existió nunca, puesto que hubo una repulsa total del régimen hacia el Madrid. Si es verdad, fueron 17 años de sequía del Madrid, sin liga.
fue una mala época. Y ya fue a través del fichaje de Di Stéfano cuando Madrid empezó a tener logros. Y cuando, desde fuera, desde ese hermetismo que se había creado en España, ese odio a España de todos los países democráticos en Europa, pues que se empieza a entender a Madrid como un embajador. Es lo único que se conoce de España, es el Madrid que viaja por Europa y por el mundo. Y Franco empieza a arrimarse al palco. Digamos que es Franco el que se arrima al Madrid y nunca Madrid a Franco. De hecho, Santiago Bernabéu tampoco se lleva bien con él. Santiago Bernabéu llega a echar a falangistas de su campo. Y claro, o sea, el desencuentro es total entre el Madrid y Franco, ¿no? Lo que pasa es que un poco obligado por las circunstancias, por esa representación internacional de Madrid, pues Franco comienza a acercarse al palco y se empieza a crear ese mito. Dicen algunos que viene de Barcelona, que se extiende a Francia. Francia lo internacionaliza. Y bueno, eso es una cosa ya así, ¿no? Madrid es el equipo de la nación, es el equipo del régimen, es el equipo de Franco y actualmente sigue siéndolo. Bueno, pues eso creo, podría dar muchísimos más argumentos, pero creo que queda claramente este mito, pues queda totalmente destruido porque no se entiende que hubiera ningún tipo de amor entre Franco y el Real Madrid, porque nunca lo hubo, ¿no? Y mientras está sucediendo todo esto que nos cuentas, ¿qué pasa con el Atlético de Madrid? El Atlético de Madrid. Bueno, pues hay otro gran mito, ¿no? Seguramente este sea menos extendido porque seguramente los atléticos y los que han leído un poco o conozcan su equipo saben que el Atlético de Madrid es anterior al Atlético de Aviación, aunque sigue habiendo gente que piensa que eso no es así. Y realmente lo de la historia del Atleti tiene un origen vasco. El Atlético de Madrid tiene un origen vasco y es de un primer club que nace en Bilbao. En Bilbao había dos grandes clubes, que eran el Bilbao y el Athletic, que se juntaban para la competición del Campeonato de España, lo que hoy sabemos que es la Copa del Rey. Hacían alguna especie de selección que llamaban el Bilbao de Vizcaya, que eran jugadores de uno y de otro equipo. Y finalmente, pues de ese Bilbao de Vizcaya se unifican estos dos clubes, el Athletic y el Bilbao, fundan el Athletic de Bilbao. Y en uno de sus visitas a Madrid, en un campeonato de la Copa del Rey, que se hacían siempre en la capital, como se sigue haciendo actualmente la FA Cup en Londres, siempre se hacía aquí la final, pues una serie de estudiantes, de bilbaínos que residen en Madrid, que van a ver ese partido, pues les seduce ver a sus ídolos jugando en Madrid y deciden pues crear una especie de sucursal en Madrid del Athletic de Bilbao, que se llamaría sucursal Athletic de Bilbao. Lo que pasa que poco a poco iría cogiendo una autonomía y sería siendo lo que hoy es el Atlético de Madrid. O sea, digamos que el Atlético de Madrid es un equipo, una sucursal parida del Athletic de Bilbao, de ahí la misma uniformidad y de ahí unos vínculos que, bueno, con el tiempo se han ido perdiendo, pero realmente ha sido el papá ha sido y el Athletic de entiendo Bilbao. entonces que ese primigenio Atlético de Madrid tendría los jugadores vascos. Sí, eran básicamente vascos. O sea, en aquella época, y estamos hablando de años 10, años 20, los equipos fundamentalmente eran jugadores españoles. En los inicios eran ingleses, con nombres ingleses. De hecho, los nombres se fundan con nombres ingleses. Racing, Sporting, son todos nombres ingleses. Athletic. Franco cambia el nombre de Athletic Bilbao a Athletic. Cambia todos los nombres extranjerizantes. Y el Atlético de Madrid, ya te digo que básicamente son estudiantes vascos de minería y de la escuela de Río Rosas que deciden, bueno, pues hacer una sucursal aquí en Madrid. Y de hecho los vínculos son muy fuertes y hacían incluso selecciones, se juntaban para ciertos partidos para tener más potencial y eso sí, sí. Luego vino el tema del Atlético de Aviación, que es esta idea de Franco que trae después de la guerra, imitando pues otros dictadores de Europa que querían, bueno, pues un poco llevar la milicia al deporte y demostrar que la disciplina militar en el mundo deportivo pues funcionaba también. Y bueno, básicamente esos serían, por ejemplo, 4 mitos importantes para desmontar y seguro que pueden hacer hablar a muchos. Pero yo invito un poco pues a leer a Alfredo Relaño. Eso es lo que te iba Sí. a pedir, porque ya nos quedan 2 minutitos de espacio.
que nos dieras si tienes, una bibliografía para que los oyentes puedan ir a consultar estos datos que nos has Sí, bueno, hay varios nombres importantes, pero yo, por ejemplo, pues he traído aquí un par de libros. Uh-huh. He traído un historiador muy objetivo, que es Ángel Mamonde, que, bueno, tiene aquí un libro, como veis, del Real Madrid, pero que ha escrito muchísimo del fútbol, muy objetivamente. Y tenemos a un declarado madridista, como es Alfredo Relaño, pero que aun siendo declarado madridista, bueno, pues por respeto a su profesión, por buscar la objetividad en todos estos datos. Además, sus padres eran del Barcelona y cuando ha habido que darle fuerte a Madrid se le ha dado y lo ha dicho claramente. Entonces, yo creo que estos serían los dos autores más importantes. Uno muy orientado al mundo deportivo, pero Pino, muy estudioso. ¿Nos dices los títulos de los libros esos sí, que tienes? Mira, aquí tengo uno. Bueno, Alfredo Relaño tiene un montón de ellos, pero por ejemplo este es muy básico, que es El fútbol contado con sencillez, de Maeva. Pues un libro muy muy práctico, muy chiquitito, muy sencillo. Y bueno, todo esto lo cuenta con una sencillez muy básica. Ya digo que tiene muchísimos libros. Y luego he traído aquí otro, que es el de Ángel Mamonde. Este es el de Ángel Mamonde, sí. El Real Madrid en la historia de España. También muy interesante y donde, bueno, pues saliendo un poco de las biografías y de las historias que nos cuentan los clubes, que ya recomiendo no leerlas nunca, porque barren para casa siempre, pues yo recomiendo a este señor, donde vamos a encontrar cosas buenas y cosas malas de Madrid, pero que al final, después de leer el libro, lo que uno entiende es que, pues bueno, pues odiar a un club, por ejemplo, el Madrid, que nació pobre, que nació en la calle Alcalá, en una tienda de textil, por unos catalanes, con camisetas blancas porque no tenían ni para valorarlas, y que es un equipo de socios, que no se reparten ni dividendos. Quiero decir que es un equipo del socio, que se ha hecho grande por las circunstancias de la vida, se ha hecho la entidad deportiva más importante del mundo, y todos tenemos que estar orgullosos de eso, se sea o no se sea del Real Madrid, que nos da, no voy a decir de comer, porque no va a dar de comer, pero bueno, el mundo del deporte pues sí se nutre de estas grandes entidades deportivas, ¿no? Yo respeto a todo el mundo, cada uno que le guste lo que quiera, pero bueno, a ver, lo que yo desde fuera puedo decir es que, bueno, pues yo no solo el Real Madrid, cualquier equipo, el Barça también, ¿no? La ostentación esa de la riqueza que está por encima de, bueno, pues al menos de la situación en la que vive este país en este momento. Y bueno, pues eso a mí me parece que lo podrían cuidar un poquito, pero bueno, es una opinión. Es un poco la ley de mercado, ¿no? Entonces, si esta gente tiene esos ingresos, también se corresponde con una serie de empleos y de trabajos, ¿no? Porque ofrecen trabajo. El Barcelona, por ejemplo, le pasa lo mismo, es una gran entidad, tiene muchos trabajos, claro. Da mucho trabajo indirecto. Si son emporios, qué duda cabe. Da mucho trabajo indirecto. Pero bueno, la gran diferencia con el Barça es que el Barça nació rico, no pobre como Madrid, nació muy rico a golpe de talonario por un suizo, pero bueno. Bueno, pues eso ya, bueno, los oyentes, si quieren dejar alguna opinión, pues tienen la página de Facebook Con Todas las Letras para que nos dejen cualquier comentario para José del Pino. José del Pino, muchas gracias. Te agradezco infinito que te hayas acercado esta tarde aquí. Eso siempre, bueno, no te lo podré pagar nunca. Yo encantado siempre de tus invitaciones aquí. Fernando, no sé si tú le querías preguntar algo a Pino. No, solo me he quedado con una cosa rebrotando en la cabeza. La idea de que cuando se implanta, ¿no?, el deporte del fútbol en España, se funde un partido. Lo lógico yo creo que se creasen dos equipos. Que se casen. Que se creasen dos equipos para poder jugar entre ellos, ¿no? Un equipo solo podría ser una cosa un poco, ¿no? Sí, bueno, te refieres a lo mejor al caso del Athletic Bilbao. Sí, al caso del Río Tinto, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, el Río Tinto, bueno, lo que pasa que era... sea un poquito, o echaban un partido a los del pueblo de al lado, es que no lo entiendo, ¿no? Lo suyo es que en una génesis se crease dos equipos, ¿no? Sería Hombre, de hecho, lo que ha contado Pino, ¿no?, es un poco eso, ¿no? Que eran dos equipos y hasta tanto eran dos equipos iguales, que eran dos equipos que partían de uno, por lo menos a lo que yo he podido llegar porque lo he leído, dos equipos que no podían ni siquiera jugar juntos porque eran el mismo equipo. Entonces, a partir de ahí, estamos hablando entonces de Bilbao, claro, ¿no? Sí, del Bilbao y del Athletic. Sí. Bueno, eran equipos hermanos que finalmente... Sí, pero no tenían permitido competir juntos. O sea, bueno, no, de hecho... Eso sí que lo he leído yo por ahí. Sí, no podían competir juntos, pero sí hacían selección para enfrentarse a otros equipos. Sí, de las dos canteras, exacto, digamos, obtenían una sola y competían con otros. Eso pasa actualmente. Pasa actualmente con los canteranos, por ejemplo, de los equipos y con los equipos
las primeras plantillas. O sea, eso sigue siendo así. Lo que pasa es que estos eran, digamos, dos clubes diferentes en una misma localidad que estaban tan hermanados que no podían enfrentarse uno con el otro, ¿no? Al final, bueno, pues, les era violento, ¿no? Bueno, al final entramos en el tema del fútbol y nos comemos el programa. Caemos en lo que cae todo el mundo. Hombre, siempre dos equipos en una localidad es bueno porque se retroalimentan. O sea, el Madrid y el Madrid y Barça se retroalimentan y se hacen más grandes por eso, ¿no? Por esa competencia. Pues nada, otra vez, Pino, muchas gracias. Y bueno, pues a ver si te animas y el mes que viene también te pasas por aquí, que ya que el veranito y esas cosas. Parece como que la tarde es más larga, ¿no? Y da tiempo más. Y nada, Jacín, pues cuando quieras seguimos con el programa.